Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón de los chismorreos más sabrosos del universo turco. Aquí, donde los dramas de la pantalla se mezclan con la realidad y donde sus sueños de telenovela pueden hacerse realidad, o al menos podemos soñar juntos con ellos. Hoy preparen sus palomitas, ajusten sus cinturones emocionales, porque vamos a adentrarnos en un territorio que ha estado en la mente de todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vengo con más de lo mismo. Esta vez, mis queridas almas gemelas seriefilas, tenemos algo tangible. Una chispa que podría encender la llama de un reencuentro épico. Una posibilidad que se vislumbra en el horizonte, una fecha que podría cambiarlo todo. Pero antes de desatar la bomba de información, quiero pedirles con el cariño de siempre, que le regalen un me gusta a este vídeo porque el chisme bueno se comparte, que se suscriban al canal si son nuevos por aquí, activen la campanita, que no se les escape ni una migaja. Y lo más importante, dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué predicciones tienen sobre este culebrón de la vida real. Formemos esta gran familia de amantes del drama turco. Ahora sí, respiren hondo y abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. Como saben, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que una simple telenovela. Es un cuento de hadas moderno con príncipes encantadores, princesas rebeldes, obstáculos inesperados y un final abierto que nos ha tenido al borde del asiento durante años. Desde que sus miradas se cruzaron en el set de Erkencikus, Pájaro Madrugador, la química entre ellos fue innegable. Traspasó la pantalla, incendió las redes sociales y conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentados por sus apariciones públicas, sus interacciones juguetonas y sobre todo, por esa conexión palpable que se sentía en cada escena. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Las especulaciones dieron paso a negaciones, los rumores se desvanecieron en el silencio y finalmente ambos siguieron caminos separados. Demet encontró el amor, o eso creíamos, en los brazos de Oğuzhan Koç, con quien se casó en una ceremonia fastuosa que, para ser sincera, nos dejó a muchos con un nudo en la garganta. Era como si una parte de ese sueño Candem se hubiera roto en 1000 pedazos. Can, por su parte, continuó su ascenso meteórico al estrellato internacional, conquistando corazones en Italia, España y otros rincones del planeta. Parecía que el capítulo de Can y Demet se había cerrado definitivamente. Pero, ¡oh sorpresa! La vida, como una guionista experimentada, siempre tiene un as bajo la manga. Y en este caso ese as se llama divorcio. La noticia de la separación de Demet y Oğuzhan sacudió al mundo del espectáculo turco y, por supuesto, reavivó la llama de la esperanza entre los fans de Candem. ¿Sería esta la oportunidad que estaban esperando? ¿Estaría el destino a punto de reunirlos? En las últimas semanas me he dedicado a investigar a fondo como una detective del corazón, analizando cada pista, cada rumor, cada indicio que pudiera señalar un posible reencuentro. He hablado con fuentes cercanas a la pareja, he revisado archivos de redes sociales y he conectado los puntos como si estuviera resolviendo un rompecabezas gigante. Y lo que he descubierto, mis queridas amigas, es simplemente fascinante. Primero, tenemos las coincidencias sospechosas, esas casualidades que parecen demasiado perfectas para ser verdad. Can y Demet han sido vistos en los mismos lugares, a las mismas horas, con una frecuencia que desafía toda lógica. Un café discreto en el barrio de Nianta, una visita inesperada a la misma galería de arte contemporáneo, una cena romántica, según algunos testigos, en un pequeño restaurante italiano con vistas al Bósforo. ¿Simple casualidad? Lo dudo mucho. Demasiadas coincidencias para ser solo una coincidencia. Algo se está cocinando a fuego lento. Pero eso no es todo. Las fuentes cercanas a la pareja, esos informantes anónimos que susurran secretos al oído, también han soltado algunas perlas que nos hacen pensar que la reconciliación es más que una simple fantasía. Un amigo en común comentó en una fiesta, están reconectando. Han pasado por mucho, pero la conexión entre ellos es innegable. Un compañero de trabajo de Demet, durante una entrevista, dijo, Demet siempre ha tenido un lugar especial en su corazón para Can. Creo que nunca dejaron de pensar el uno en el otro. Y un familiar de Can, en un tono enigmático, soltó, hay mucho amor entre ellos. Solo necesitan tiempo y espacio para redescubrirse. Palabras que, aunque no confirman nada explícitamente, nos dan una idea de lo que podría estar sucediendo detrás de las cámaras.
Pero lo más revelador, lo que realmente me hace pensar que la boda podría estar más cerca de lo que imaginamos. Esos son los movimientos estratégicos que ambos están haciendo a nivel profesional y personal. Demet, después de un año agitado con varios proyectos cinematográficos y televisivos, ha decidido tomarse un respiro. Ha cancelado compromisos, ha reducido su agenda y parece estar dedicando tiempo a sí misma, a su bienestar emocional y quizás a prepararse para un nuevo capítulo en su vida. ¿Será que está haciendo espacio para el amor? Kaan, por su parte, ha estado visitando Estambul con una frecuencia inusual. A pesar de tener contratos lucrativos en Italia y España, ha estado pasando cada vez más tiempo en su país natal. Ha sido visto paseando por las calles de Estambul, visitando a su familia y, lo más interesante, reuniéndose con viejos amigos en común con Demet. ¿Será que está poniendo sus asuntos en orden para poder establecerse en Turquía y estar más cerca de ella? ¿Estará preparando el terreno para una posible reconciliación? Y ahora, la pregunta que todos se están haciendo, ¿cuál es esa fecha inesperada de la que hablábamos al principio? Después de analizar cuidadosamente toda la información que he recopilado, después de sopesar los pros y los contras, después de consultar mi bola de cristal, metafóricamente hablando, creo que la boda podría tener lugar en los próximos 6 meses. Sí, lo sé, es una predicción audaz, quizás incluso un poco arriesgada, pero siento en lo más profundo de mi corazón que algo grande está a punto de suceder. Imaginen la escena, una ceremonia íntima en la playa, al atardecer, con solo sus amigos y familiares más cercanos. La brisa marina acariciando sus rostros, el sonido de las olas de fondo, la luz cálida del sol iluminando sus sonrisas. Demet, radiante con un vestido blanco de ensueño, caminando hacia el altar con la mirada fija en Kaan, que la espera con los ojos llenos de amor. O quizás algo más grande y espectacular, una boda de cuento de hadas en un palacio histórico con cientos de invitados, música en vivo, fuegos artificiales y toda la prensa turca cubriendo el evento. Un símbolo de su amor, una celebración de su reencuentro, un momento para compartir con el mundo entero. Por supuesto, todo esto son especulaciones, sueños y deseos. No tengo una bola de cristal mágica ni acceso a los planes secretos de Kaan y Demet. Pero creo que las señales son claras, algo está cambiando en su relación. La química sigue ahí, la conexión es innegable y los movimientos que están haciendo apuntan a una posible reconciliación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kaan y Demet realmente volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados? ¿Cuál creen que sería el lugar perfecto para su boda? ¿Qué tipo de vestido debería usar Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan. En resumen, este vídeo es una invitación a soñar, a imaginar un final feliz para esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. No podemos confirmar nada con certeza, pero creo que hay motivos para ser optimistas. Kaan Yaman y Demet Özdemir son dos almas gemelas que están destinadas a estar juntas. Solo necesitan tiempo, espacio y la valentía para seguir sus corazones. Muchas gracias por acompañarme en este viaje lleno de emoción y especulación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás muy pronto tengamos noticias oficiales sobre este romance que ha conquistado nuestros corazones. Hasta la próxima, mis amores. Que tengan un día maravilloso. Y no se olviden de seguir soñando con el final feliz de Kaan y Demet. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.